que nos brinda de desarrollar estos espacios para incrementar nuestro aprendizaje. Para esta noche, el doctor Alexander Revelo, que es un estudiante de último año de la Facultad de Medicina, hizo la parte del internado electivo con nosotros y en una presentación bastante agradable, muy atractiva. Veo muchos estudiantes que creo que va a ser muy fructífera acerca de las fracturas del tobillo. Yo creería que darles agradecimientos, vuelvo y le repito, al grupo de investigación, a Juan Manuel, Andrés por brindarnos estos espacios y pues sin más preámbulos, demos comienzo a la presentación. Alexander, el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas noches con todos. Pues gracias por la presentación que me acaba de dar el doctor Cabezas. Pues sí, mi nombre es Alexander Revelo, soy médico interno. En este momento pues me encuentro cursando mi último año de medicina y pues con ello también mi último mes de internado. Y qué mejor pues que de electiva en el área de ortopedia y traumatología. Les traigo pues una charla un poquito académica y también algo práctica sobre fractura de tobillo que vamos a abordar idealmente pues varios aspectos y vamos a tratar pues de hacer lo más académico posible pues por el hecho de que también hay estudiantes y hay un público pues muy variado. Bueno, iniciamos pues cuál es la importancia de hablar sobre este tema. Vemos que aquí en este artículo que les muestro aquí a la derecha, vemos que se lo hizo pues por medio de una población muy grande, una población de 9.667 personas, a las cuales pues se le hizo ciertas encuestas. ¿Qué pasa aquí? Este artículo se publicó pues en el 2018, aquí se encontró que es una lesión bastante frecuente, abarcando cerca del 10% de las fracturas, y de estas el 70% va a tener un compromiso unimaleolar, principalmente pues del maleolo lateral hasta un 50% o hasta 55% en otras literaturas. Entonces tiene una presentación bimodal. Quiere decir que inicialmente en las personas jóvenes va a presentarse por accidentes o traumas de alta energía y en las personas mayores pues por traumas de baja energía, como por ejemplo pues una caída de su propia altura. La asociación vemos que el 61% puede estar asociado pues a caídas, el 22% a deporte, siendo el fútbol pues el deporte que más fracturas de tobillo pues presenta. Aquí les traigo un repaso anatómico de articulación del tobillo, la cual está formada por el segmento distal de la tibia, el peroné y el domo del talio, pues que simula esta forma que es más o menos una forma de mortaja. Básicamente es una cavidad en la cual encaja otra estructura perfectamente y va a permitir movimientos primarios como los tenemos acá, que son los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión. Y también pues el hecho de que esté presente otras articulaciones como la subtalar va a generar pues unos movimientos secundarios. Tener en cuenta pues algunos reparos anatómicos, recordar pues la forma del talo, pues que tiene una forma pues más amplia a nivel anterior y una forma más estrecha pues a nivel posterior, que le va a conferir pues ciertas características que más adelante van a tener importancia también pues en la fijación quirúrgica y en los movimientos que va a generar. Un poco aquí de la biomecánica del tobillo. Vemos que a pesar de generar movimientos primarios como la flexión dorsal y la flexión plantar, va a generar unos movimientos secundarios porque es una estructura biomecánicamente compleja. Vemos aquí que realmente los dos maleolos, tanto el maleolo medial como el maleolo lateral, no van a tener una posición horizontal completa, sino que van a presentar un eje oblicuo con una inclinación alrededor de 10 grados, siendo pues el maleolo lateral un poco más largo que el maleolo medial. Y esto pues, ¿qué nos va a brindar? Que al hacer la flexión plantar y la flexión dorsal va a generar también un movimiento de abducción y aducción pues de manera simultánea. Y vemos que de igual manera tanto el maleolo medial como el maleolo lateral en un diferente plano no van a tener tampoco una orientación horizontal, sino que vamos a tener un poco más adelante el maleolo medial y un poco más posterior el maleolo lateral. Y esto les va a generar que además de los movimientos primarios y secundarios genere también unos movimientos de versión e inversión, como los teníamos señalados pues en la parte de acá.
En el plano sagital vemos que son los movimientos principales, que es la flexión dorsal y la flexión plantar. En el coronal tenemos la pronación, que básicamente es que las plantas de los pies tomen pues una posición más lateral, como mirando hacia el lateral, y en la supinación la planta del pie pues va a tener una visión como más medial. En el caso de la abducción, vemos que es el alejamiento de los dedos del eje medio y en la abducción, pues el acercamiento de los dedos hacia el eje medial. Este recuerdo anatómico de aquí de los ligamentos es muy importante, ya que estas estructuras van a jugar un papel esencial en las lesiones del tobillo. En la imagen de la parte superior derecha tenemos el complejo ligamentario lateral, en el cual tenemos el ligamento talofibular posterior, tenemos el ligamento talofibular anterior también, y vamos a tener el ligamento calcáneo fibular. En la imagen inferior encontramos pues una estructura importante que es el complejo medial, en el cual vamos a tener el complejo ligamentario deltoideo compuesto por el ligamento tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior y el ligamento medial pues que van a tener una importancia grande también pues en la estabilidad de la articulación del tobillo. Acá en esta imagen de la izquierda tenemos la sindesmosis tibio-peronea, que va a ser supremamente importante, tanto pues como para la articulación como para la estabilidad del tobillo. Está compuesto por el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento tibio-peroneo posterior, la membrana interósea que la tenemos aquí y también el ligamento transverso inferior. En cuanto al diagnóstico, tenemos como herramientas el cuadro clínico, que puede ser pues a veces muy florido y se puede representar pues en el examen físico. Vemos claramente aquí la deformidad del pie. Puede presentarse con signos indirectos, como por ejemplo aquí, que presenta pues una equimosis a nivel de la articulación del tobillo, y de acuerdo pues a estos hallazgos de la clínica y el examen físico podemos orientarnos hacia las imágenes diagnósticas, que en este caso pues tendríamos aquí una radiografía de tobillo que claramente pues nos muestra pues aquí una fractura tanto del maleolo medial como del maleolo lateral. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, a quienes le pedimos un estudio de rayos X, tenemos esta herramienta que son las reglas de Ottawa. Estas fueron descritas en el año 1952. Lo que buscaron estos médicos fue o encontraron pues la asociación de que los pacientes que tenían un trauma de tobillo, solamente el 15% de ellos presentaba una fractura que necesitaba un manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron una manera de cómo optimizar ese recurso y disminuir la exposición innecesaria a la radiación. Entonces diseñaron estas reglas que básicamente constan de que al paciente que presente un trauma y dolor a nivel maleolar, se le va a nivel maleolar, se le debe palpar pues estos segmentos que están señalados aquí. Los segmentos que los tenemos señalados aquí corresponden a la base del quinto metatarsiano, a la parte o al borde posterior del maleolo lateral, al borde medial y al navicular. Y pedir al paciente que dé 4 pasos. Si presenta dolor a palpación en alguno de estos puntos o presenta incapacidad para dar 4 pasos, se le debe pedir una radiografía. La principal virtud o digamos que la facilidad que nos brindan estas reglas es que tiene un valor predictivo negativo muy alto. ¿Qué significa esto? Que un paciente que no los presente estos signos, este dolor, con seguridad no tendrá una fractura que amerite pues un manejo quirúrgico. Aclaro también aquí que existen ciertas particularidades en las cuales estas no tienen como un adecuado rendimiento, por ejemplo, en los pacientes que tengan alguna alteración de la sensibilidad en miembros inferiores, pacientes que no cooperan o que presenten alguna lesión distractora o gran edema a nivel pues, de estas regiones que nos pueda confundir pues, con un dolor asociado pues, a una fractura. Entonces, dentro de las proyecciones básicas que debemos tener a la hora de evaluar pues, el tobillo, se encuentra la proyección AP, se encuentra la proyección lateral y se encuentra la proyección de mortaja. ¿Cómo se pide pues, una proyección de mortaja? Se hace una rotación interna del pie alrededor de unos 15 a 20 grados y lo que vamos a hacer aquí es tratar de identificar ciertas mediciones y ciertas estructuras, que es lo que vamos a hablar pues, más adelante pues, a partir de la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en las radiografías? Primero veamos qué sería lo normal. Lo normal sería que encontremos un espacio articular simétrico, es decir, que la articulación tibio-talar mida lo mismo en toda su trayectoria. Buscamos este punto que está marcado entre E y F, que es el espacio claromedial, que este se mide desde el borde más medial de la tibia y el borde más lateral del talo. Esta medición debe ser de menos de 4 milímetros y se dice también
que el espacio articular aquí en la parte superior debe ser de menos de 2 milímetros, que nos habla como de una congruencia articular. Aquí vemos cómo se podrían hacer estas mediciones a nivel radiológico y cuál sería lo normal. A partir de qué valores pues, se los podría tomar como normalidad. Algo importante también es el ángulo talocrural. Este nos va a hablar de que no haya acortamiento de alguno de los componentes del tobillo. Debe ser de 83 grados y se acepta variaciones. Aproximadamente 4 grados en forma global o con respecto a al tobillo contralateral, cuando se comparan pues, los dos tobillos, se acepta pues, una diferencia máxima de 2 grados. Vemos cómo se lo mide, se toma pues, la parte de la superficie articular superior con la línea trazada entre los dos maleolos y se mide pues el ángulo más medial, que pues debe ser este valor que nos puede orientar. Entonces vemos acá cómo se lo puede trazar aquí en la radiografía, y en el caso de que presente pues un acortamiento del peroné, va a haber pues un aumento de este ángulo. También es importante evaluar la línea de Shenton, que se mide por el borde lateral del talo. Esta parte de aquí vendría siendo el talo, se mide por esta parte lateral del talo, y la punta de la fíbula, y se debe trazar más o menos una línea circular que, si esta está alterada, nos puede hablar de un acortamiento del peroné, como lo miramos pues en estas imágenes de la derecha, que aquí claramente un acortamiento del peroné, y vemos cómo hay esta incongruencia que se tolera hasta un milímetro de incongruencia. Si tenemos más de 1 milímetro de incongruencia en esta medición, nos puede orientar también a un acortamiento de peroné, y podemos sospechar de que sí existe pues una fractura a ese nivel. Debemos evaluar también la sindesmosis. ¿Cómo la podemos hacer? Lo evaluamos mediante el espacio clarofibular. Este se mide 1 centímetro sobre la superficie articular, y ahí se mide sobre el borde más lateral de la incisura fibular de la tibia, que vendría siendo en esta parte. Tenemos que recordar pues estas partes de los reparos anatómicos. Esta parte sería como el borde lateral del maleolo posterior, el borde más medial del peroné y el borde más lateral de la tibia. Entonces también igualmente a 1 milímetro se debe hacer la medición. Se mide desde el borde más lateral de la incisura fibular de la tibia y el borde más medial del peroné. Este debe ser menos de 2 milímetros. Menos de 6 milímetros, perdón, y miramos aquí en la imagen de la derecha también la sobreposición tibiofibular, que es la cantidad de milímetros que se sobrepone en la imagen del peroné, que es como la vemos aquí. ¿Qué pasa? Que en la proyección AP esta debe ser de más de 6 milímetros, y en una proyección de mortaja debe ser de al menos 1 milímetro, esta partecita de aquí. Hay que tener en cuenta otras proyecciones radiológicas en pacientes que nos lleguen con un dolor en la parte proximal de la pierna. Debemos evaluarlo también con una proyección más amplia, porque podemos estar ante lesiones como la fractura de Maisonneuve, donde presenta una fractura espiroidea a nivel del peroné proximal distal, y esta pues puede estar asociada a una reacción en cadena que inicia en el tobillo y que posteriormente, por compromiso de la sindesmosis de la membrana interósea, puede terminar con una fractura pues a nivel del tercio proximal del peroné. Entre las ayudas diagnósticas también tenemos la tomografía. En esta podemos evaluar mejor la relación tibio-peronea, la relación tibio-talar, el grado de compromiso pues, de la superficie articular, que va a ser esencial y útil también pues, para el planeamiento quirúrgico, y con ello pues, brindar mejores resultados al paciente. Sobre todo también es útil en las fracturas del maleolo posterior, pues que lo vamos a hablar más adelante. Y entrando en las clasificaciones, tenemos la más común, la que creo que todos conocemos, que es la de Dennis-Weber, que se basa en el nivel de fractura únicamente a nivel del peroné. Es una clasificación muy sencilla. Si la fractura pues, se ubica por arriba de la sindesmosis, es una Dennis-Weber C, como lo vemos aquí. A nivel transindesmal, perdón, es una Weber B, y por debajo de la sindesmosis vendría siendo una Weber A. Está también la clasificación de la AO, en la cual cada hueso pues vemos que representa una numeración. En el caso del peroné corresponde el número 44, y se le va a dar su sufijo de acuerdo, subíndice de acuerdo al segmento afectado y de acuerdo a la estabilidad y el compromiso pues de los trazos. Tenemos la clasificación de Lausch-Hansen. Esta se basa, o lo que trata de explicar este autor, es la posición en la que se encontraba en el momento del trauma. Entonces aquí nos habla que la posición inicial puede ser una supinación o puede ser una pronación, y hacia dónde se dirigió la fuerza deformante, si fue en aducción,
abducción o en rotación externa. Y con base a esto, ayuda a predecir qué estructuras ligamentosas pueden estar comprometidas, ya que no las podemos evaluar directamente a través de una radiografía. Entonces, por medio de esto, eso es como una excelente ayuda. Esta clasificación ya fue escrita como hace más de 60 años y en ese tiempo se creía que podría predecir alrededor del 50% de las lesiones ligamentarias. Sin embargo, un estudio reciente que se realizó pues en el 2015 descubrió, pues con una corte de 300 pacientes, hicieron como la comparación de los hallazgos tanto en resonancia magnética como hallazgos intraoperatorios y demostraron que podía predecir hasta el 94% de las lesiones ligamentarias, lo que da a entender que es una estrategia pues bastante precisa que nos puede orientar mucho pues a la predicción de esas lesiones ligamentarias. Ahora vamos a integrar de manera más práctica las clasificaciones. Iniciamos con la Dennis-Weber A, que se va a presentar hasta en el 25% de los casos y corresponde a las fracturas infrasindesmales del peroné. Y en la clasificación de Lausch-Hansen sería el mecanismo de supinación y abducción. Entonces, ¿cómo serían pues la secuencia de estos hechos? Entonces, se va a presentar, lo que se van a presentar es la supinación y la abducción. Supinación pues el primer momento y abducción pues sería la fuerza deformante. En este caso, el talo va a comprimir la región del malleolo medial, como lo vemos aquí en esta parte, y va a causar una tensión en las estructuras del malleolo lateral, causando pues una fractura transversa a nivel infrasindesmal o también puede causar pues una lesión del complejo ligamentario lateral. Esto sería pues en el estadio 1. Si la fuerza deformante continúa, el talo va a comprimir con mayor fuerza el malleolo medial, causando una fractura de trazo vertical, como lo vemos aquí, una fractura de trazo vertical del malleolo medial y este hallazgo correspondería pues al estadio 2 de la lesión. La clasificación de Dennis-Weber B, que es la más frecuente, corresponde aproximadamente a 60% de los casos y corresponde a la fractura transindesmal del peroné. En la clasificación de Lausch-Hansen estaría el de supinación y rotación externa, que correspondería pues al 70% de la fuerza causante pues de todas las fracturas del tobillo. Entonces, la secuencia de hechos sería, en el estadio 1, pues el talo rota lateralmente, empujando al malleolo lateral hacia atrás, empujaría esta parte del peroné hacia posterior, generando tensión, posteriormente una ruptura del ligamento tibiofibular, talofibular anteroinferior, como lo vemos aquí, tibiofibular anteroinferior, perdón. Si esta rotación continúa, pues va a continuar con la ruptura en adición pues del ligamento tibiofibular con una fractura espiral del malleolo lateral a nivel de la sindesmosis, con un trazo pues que va a adoptar pues una dirección posterior y superior. En el estadio 3, que ya lo tenemos en la siguiente imagen, si esta fuerza de rotación externa continúa, va a haber una ruptura del ligamento tibiofibular posterior. Recordemos que el ligamento tibiofibular posterior se origina en el malleolo posterior, así que probablemente vamos a tener también una fractura del malleolo posterior, pues como lo vemos aquí en la imagen. Ya en el estadio 4 y último de la etapa, en este mecanismo pues se van a involucrar ya las estructuras del malleolo medial por esta gran tensión generada provocando una ruptura del ligamento deltoideo o una fractura por avulsión del malleolo medial. Tenemos la tipo C de Dennis-Weber, que corresponde a las fracturas suprasindesmales y va a corresponder pues al restante, que sería el 20% de los casos. El mecanismo de Lausch-Hansen es la pronación y la rotación externa, como lo tenemos aquí en la imagen. Esta sería la secuencia de los hechos, que sería pues una lesión inicial a nivel del ligamento deltoideo por el estrés al cual pues va a estar sometido por el hecho de que tenga una pronación y una rotación, como lo vemos aquí en esta imagen, causando pues una lesión del ligamento deltoideo, una fractura avulsiva pues del malleolo medial. En el estadio 2 va a haber una ruptura del ligamento tibiofibular anteroinferior y en el estadio 3 encontraríamos pues ya una lesión de la membrana interósea que va a generar pues un vector de fuerza superior y van a estar involucradas otras estructuras como por ejemplo la parte del peroné, aquí como a 6 centímetros de la unión, va a generar pues una fractura. Y ya últimamente pues ya en el estadio 4 ya vamos a tener pues un compromiso de las estructuras posteriores y compromiso pues de las estructuras mediales, como por ejemplo pues una fractura del malleolo posterior.
Aquí pues hablar un poco del tratamiento. Vamos a ver que el tratamiento ortopédico se va a preferir para las lesiones que tengan estabilidad, que las que tienen estabilidad serían algunas infrasindesmales aisladas, las transindesmales que se haya reportado pues o que se haya demostrado la estabilidad por medio de las mediciones, como un claro medial menor a 4 milímetros, un desplazamiento menor a 2 milímetros, las lesiones que están implicadas por mecanismos de supinación y rotación externa, estadio 1 y 2, que vemos que solamente compromete un lado de las estructuras. Si nos imaginamos el tobillo como un anillo, realmente si hay compromiso de una parte del anillo, pues hablaríamos de una lesión estable, pero si hay compromiso de dos o más puntos de este anillo, pues ya hablaríamos de una lesión inestable, que en este caso por medio de los mecanismos de Lodge-Hansen, estos serían como los mecanismos que brindarían estabilidad. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Utilizar una férula suropédica con el pie pues en una posición de 90 grados, o también podemos utilizar una bota de Volkmann en algunos casos. ¿Cómo se debe hacer el control radiológico? Hay la recomendación de que se debe hacer pues, el control en el caso de unas fracturas Weber en la primera semana. En las Weber B se puede hacer unas pruebas de estrés que vamos a hablar más adelante sobre qué tipos de pruebas de estrés y su utilidad clínica que tienen. Y siempre pues la rehabilitación, cuando ya tengamos pues, signos de consolidación, se puede iniciar sin ningún problema. Y reiniciar pues cuanto antes para no perder pues los arcos de movimiento. Entonces, vamos a evaluar la estabilidad de la mortaja. ¿Cómo fue que hablamos, como lo hablamos ahorita? Pues vemos que las lesiones infrasindesmales, la mayoría van a ser estables, por lo tal se prefiere pues un manejo conservador. Las transindesmales se debe ver si existe alguna lesión del complejo deltoideo, y en el caso de que presente lesión en el complejo deltoideo asociada pues una lesión lateral, vamos a ver que ya compromete dos partes del anillo y se consideran inestables, que van a requerir pues un manejo quirúrgico. Suprasindesmales, la mayoría son inestables, también van a requerir un manejo quirúrgico. Y cuando son tri o cuatrimalolares también van a ser consideradas inestables y directamente van a requerir pues de un manejo quirúrgico. Estas son un poco las pruebas de estrés de las cuales les hablaba, que es la rotación externa manual, que se hace pues con el paciente la pierna en 90 grados, y lo que se va a hacer es manualmente una rotación externa del talo a nivel de la articulación del tobillo. Si hay una rotación externa exagerada o presenta dolor el paciente, pues nos hablaría de que podemos estar ante una inestabilidad del tobillo. El test de gravedad, que se hace pues aquí con el paciente en decúbito lateral, y se toma pues la radiografía. Lo ideal o la idea de esta prueba es que se genere pues una tensión a nivel del ligamento deltoideo, y con ello pues descubrir si hay alguna lesión. Y la radiografía pues con apoyo monopodal, que vemos que en el caso de que el paciente pues presente alguna lesión oculta del complejo ligamentario medial, del complejo ligamentario deltoideo, puede darse o puede exacerbarse con la pisada del pie. Entonces por eso se hace pues con apoyo monopodal. Vemos que aquí pues hay un aumento claramente del claro medial, y vemos que hay incongruencia también aquí en la parte del espacio articular, asociado pues a una fractura, que aquí nos hablaría de que sería una lesión inestable. Teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita de las lesiones inestables, vamos a abordar punto por punto como cuáles serían las estrategias de acuerdo al manejo, dependiendo pues de los malioros que estén implicados. Entonces, vemos que las fracturas estables se llevan por un manejo conservador y que se debía evaluar la estabilidad, pero en el caso de mucho la parte de las pruebas de estrés de las que hablamos ahorita, ya que estas pruebas de estrés van a sobreestimar la necesidad quirúrgica, y que las fracturas potencialmente inestables, vamos a ver que hay fracturas inestables, potencialmente inestables y fracturas estables. Vemos que en las potencialmente inestables, cuando no se realiza un tratamiento quirúrgico, solamente el 2% se desplazan, y más serían los riesgos del procedimiento quirúrgico de no fijar pues este tipo de fracturas. Tener en cuenta la biomecánica del ligamento deltoideo, que es lo que les explico ahorita, que está compuesto por una porción tanto superficial como una porción profunda. Si tenemos una afectación tanto de la parte superficial como de la parte profunda, hablaríamos pues de una fractura inestable. Si tenemos compromiso de la parte superficial pero no de la profunda, de una potencialmente inestable. Y si no tenemos compromiso de ninguna, pues hablaríamos de una fractura estable. En este caso, si vemos que no tiene tanta utilidad de las pruebas de estrés,
se remite pues o vemos que cobra importancia la parte de la artroscopia. ¿Por qué? Porque va a tener distintos puntos a favor. Uno, que puede limitarnos la gravedad de las fracturas. Lo otro, que nos puede evaluar si existen o no fracturas intraarticulares. Y creo que lo más importante en este caso es detectar si hay alguna disrupción de la sindesmosis y si presentan lesiones ligamentarias que por medio de imagen no podemos ver. Aquí tenemos como una imagen más o menos donde hay una disrupción de la sindesmosis y vemos que posterior a la fijación hay una mejor congruencia de esta sindesmosis y que solamente pues lo podríamos evaluar de una manera más precisa por observación directa pues mediante la artroscopia. Tratamiento quirúrgico, el objetivo, como vemos, es restaurar la longitud, la alineación y la rotación del peroné. Hay distintas estrategias, podemos utilizar tornillos interfragmentarios, plaquitas como placa tercio de caña convencional, con bloqueo y la placa anatómica. Hay más recomendación en esta parte de la placa anatómica, se dice que aumenta la estabilidad angular, tiene mayor área de fijación, vemos que en la parte distal, en trazos que presentan pues bastante conminución, nos generaría mayor área de fijación a nivel distal, entonces tendría su utilidad. Sin embargo, hay que considerar el costo del implante. Estas son unas placas más baratas y estas pues serían unas placas que tienen mayor costo. Cuanto a la fijación de la placa, si se puede hacer de manera lateral o si se hace de manera posterior, vemos que tienen sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas principalmente de hacer pues un abordaje lateral o de poner una placa de parte lateral es el riesgo de la adhesión del nervio peroneo superficial pues que va a discurrir por esta parte. La otra es que nos puede brindar menos cobertura en el caso de que tengamos pacientes con alto compromiso de tejidos blandos. Y vemos que en la parte de un abordaje posterior, cuando se fija una placa de posterior, hay mejor cobertura, mayor estabilidad. Vemos que los tornillos distales se pueden aplicar bicorticales, ya que no tendría ninguna implicación o ninguna interacción con la parte de la articulación. Pero no todo puede ser tan bueno con esta. Se ha demostrado que hasta en el 43% de los casos puede haber una tendinitis de los músculos peroneos, pues porque discurren por esta parte de aquí, como lo vengo. Pero ¿qué dice la ciencia en cuanto a los resultados clínicos? Que realmente no hay superioridad en los resultados, que ambas tienen pues la misma efectividad. Sin embargo, sí hay que tener la consideración importante en la parte de tejidos blandos, que es como lo más importante o el punto en el que más hacen hincapié. Como por nombrarles un poco sobre la fijación intramedular, no está disponible en nuestro país, aquí en Colombia no la hay, sin embargo, pues nos brindaría pues una estrategia muy útil en el caso de que tengamos gran compromiso de tejidos blandos porque el abordaje pues va a ser mucho menos invasivo que las anteriores. En el caso del maleolo posterior, vemos que aquí cobra bastante utilidad las proyecciones laterales, vamos a encontrar algunos signos directos de lesión del maleolo posterior. Vemos por aquí que hay un trazo de fractura, que hay compromiso del maleolo posterior. Vemos por aquí también otro pequeño trazo que probablemente se nos podría pasar desapercibidos, por lo cual se recomienda realizar el TAC. ¿Qué utilidad tendría el TAC? Pues que nos da una mejor anatomía, la presencia de fragmentos. En el caso de que haya superposición en la radiografía, pues esta nos puede quitar de dudas y se puede hacer pues una reconstrucción 3D además. ¿Cuál es la importancia de este maleolo posterior? Que es un estabilizador estático y lo que les hablaba hace un momento, que es el origen del ligamento tibio peroneo posterior. Así que si hay alguna lesión del ligamento tibio peroneo posterior, probablemente puede haber una lesión también del maleolo posterior. Y que la mayoría de las fracturas B o C, cerca del 46%, pueden estar asociadas a una lesión también del maleolo posterior por su mecanismo de lesión. Anteriormente se planteaba una indicación quirúrgica cuando había pues un compromiso de más del 25% de la superficie articular. Aquí traíamos una imagen que claramente hay más del 25% de compromiso de la superficie articular. Sin embargo, ahora se está tratando de hacer como un manejo más agresivo, ya que se ha demostrado que las brechas articulares de más de 2 milímetros pueden generar pues una artrosis a nivel de esta articulación. Entonces, para esto nos vamos a basar de la clasificación de Bartonesi y Rammelt, que nos clasifica las lesiones teniendo en cuenta el fragmento óseo y el compromiso que tiene tanto medial como lateral o de la incisura para, según eso, pues hacer el planteamiento quirúrgico. Vemos que las más frecuentes en cuanto a la clasificación de Bartonesi son las tipo 2, en la cual pues hay un compromiso tanto posterior como lateral pues del maleolo posterior. Entonces vemos aquí como más o menos los trazos de fractura que se pueden generar y su utilidad pues que tienen, ya que pues nos va a alterar totalmente la congruencia de esta articulación.
En cuanto a los abordajes, este artículo pues, nos describe como las ventajas que tienen estos tres tipos de abordajes: el abordaje pues, posterolateral, el abordaje posteromedial y el abordaje posterior puro. Vemos que en este abordaje posterior puro nos brinda un mayor rango de visualización. Podemos ver o podríamos tratar de manera simultánea si existe una fractura a nivel del maleolo posterior y también si existe pues una fractura a nivel del maleolo lateral. Por medio de este abordaje vemos que nos brinda pues una visión bastante extensa. Y acá en este artículo vemos cómo hacen las recomendaciones de acuerdo a los trazos de fractura, qué tipo de abordaje se puede hacer. El posterolateral, como lo vemos aquí, en el caso de que presentemos una fractura pues, del maleolo lateral y del maleolo posterior pues, a nivel de este segmento. Y por ejemplo acá, que se pueden utilizar pues, dos abordajes, tanto el posteromedial como el medial, pues, para abordar este tipo de trazos de fractura. ¿Cuál va a ser las estrategias de reducción? En conclusión pues, de todos los artículos de manejo sobre el maleolo posterior, nos dicen que es mejor hacer una reducción abierta directa, porque también pues, se podría utilizar una reducción indirecta utilizando pues, tornillos que vayan en este sentido. Sin embargo, se ha demostrado pues, varios porcentajes de malunión y también pues, de desplazamiento. Y la orientación, como les dije, debe ser de posterior, anterior, como lo vemos aquí pues, con esta placa. Los abordajes pues que van a depender si es posterolateral, pues cuando tengamos una lesión asociada a nivel del peroné, y si hay una extensión medial, pues utilizaríamos pues los abordajes posteromediales, ya que pues van a tener una gran visualización pues del segmento a tratar. Continuando pues con la parte del maleolo medial, está la clasificación de Dershowitz, que se muestra aquí en esta parte, que nos va a clasificar las fracturas del maleolo medial, teniendo en cuenta pues límites anatómicos. En este caso la tipo A correspondería a la punta del maleolo medial, la tipo B pues entre el plafón tibial y la punta, tipo C totalmente horizontal al maleolo y al mismo nivel del plafón tibial, y la tipo D que parte del plafón tibial y se dirige pues de manera vertical, de manera superior. En este caso se plantea, o en este artículo se plantea ciertas características para las cuales se puede optar por el manejo conservador. En este caso, si existe una fractura del maleolo medio aislada, es una buena recomendación que tenga un desplazamiento menor a 2 milímetros y que posteriormente haber realizado una reducción cerrada pues se presente pues de manera anatómica. Vemos que aquí están como distintos casos. Aquí tenemos como para la clasificación que sería una tipo C, y vemos pues la progresión al seguimiento de 8 semanas, cómo ha habido pues una adecuada pues fijación. En este caso se optó también por manejo conservador, solamente pues con la fijación del maleolo lateral, como lo vemos aquí, y vemos que se hizo solamente pues una reducción anatómica de la parte del maleolo medial, y vemos pues que se ha obtenido pues bastantes resultados, así que en este caso pues estaría a favor pues del manejo conservador. Manejo operatorio: se deben de tener estructuras importantes. Aquí clasifican como de acuerdo a las zonas, teniendo en cuenta las estructuras nobles que pueden discurrir por la parte del maleolo medial. Esta línea roja punteada nos indicaría que por aquí estaría pasando el músculo tibial posterior, que debemos tener pues bastante cuidado para no lesionarlo. Entonces, ¿qué recomendación hacen? Hacer el abordaje de la zona 1, que iría pues superior al colículo anterior, para evitar pues lesión de estas estructuras. Para la fijación, en el caso de que tengamos una abulsión distal del maleolo medial, se puede utilizar pues una banda en tensión que ha mostrado pues bastantes resultados positivos. Se debe hablar el tipo y la longitud y el número de los tornillos, que llegan a la conclusión de que lo mejor que se podría utilizar sería un tornillo de compresión de rosca completa y de máximo 45 milímetros y que sea único. ¿Por qué? Porque vemos que la distancia entre la parte más distal del maleolo medial hacia la parte del canal medular es aproximadamente 55 milímetros en los pacientes adultos. Entonces, si pasamos pues con un tornillo como muy arriba, pues tenemos más probabilidad de lesionar esas estructuras, de que se nos pueda pasar hacia posterior, o que no tengamos pues un adecuado medio de fijación, ya que pues perderíamos como la resistencia en este caso. Y la fijación con placa cuando tengamos unos trazos verticales y tallantes, ya que si utilizamos un tornillo en ese sentido, corremos el riesgo de que haya un desplazamiento de esta fractura. Entonces se puede utilizar una placa de Botreps
o se puede utilizar pues una placa y una fijación con tornillos bicorticales o unicorticales. Hablar también un poco sobre la lesión de la sindesmosis, es un tema extenso, pero vamos a tocar como más o menos algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Lo que hablábamos, que no hay un ángulo totalmente horizontal a nivel pues de la articulación. Tener en cuenta la forma del talo, lo que hablábamos al inicio, que su forma anterior es más ancha que la forma posterior, y esto nos va a brindar pues ciertas recomendaciones pues a la hora de fijar esta parte. Existen dos tipos de fijaciones, una que la podemos hacer por tornillos con tornillos transindesmales, que puede ser que puede comprometer pues las 3 o las 4 corticales. Sin embargo, pues no hay como una diferencia significativa entre abarcar o no abarcar las 4 corticales. De si uno o dos prefieren ir por un tornillo antes que dos, se ha demostrado pues que hay una adecuada fijación. Se debe haber una reducción adecuada primero, ya que si hacemos una mala reducción, podemos tener una reducción del peroné en este sentido, y si al hacer la fijación transindesmal no tenemos en cuenta esto, vamos a tener un peroné que va a estar totalmente desplazado y no va a tener congruencia con su superficie articular. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que es una estructura rígida que nos va a estar cerrando esta parte de la sindesmosis. Y por esto que les hablaba del talo, se debe hacerlo en dorsiflexión, ya que pues aquí nos va a generar pues una menor pérdida de los arcos de movimiento. Para esto tenemos también los botones de sutura o el endobotón, que nos va a generar como ciertas ventajas con respecto a la fijación rígida o fija, ya que uno nos va a generar pues una mayor movilidad anatómica, porque vemos que estas son estructuras flexibles que nos permiten un mayor rango de movimiento. Va a haber un retorno más rápido a la actividad física, mejores resultados funcionales, y algo importante también es que no va a requerir retiro del material, que sí puede ser necesario en el caso de utilizar estos tornillos rígidos. Sin embargo, pues hay su desventaja, que tiene pues mayor costo que hacer una fijación rígida con tornillos. Sin embargo, pues se debería sopesar pues como estas ventajas con la parte del costo. La rehabilitación postquirúrgica, se recomienda periodos cortos de inmovilización, no tener al paciente tanto tiempo inmovilizado, y iniciar con ejercicios activos tempranos, iniciar el soporte de carga pues teniendo en cuenta de si ya existen o no pues signos de consolidación, y hacer un fortalecimiento y propiocepción nuevamente pues del tobillo, de esta articulación que es tan importante. Aquí les traía como una parte de un caso clínico que pues me gustaría que pudiéramos participar en este momento. Entonces serían pues como, les doy aquí como un tiempito para que revisen aquí esta parte, esta radiografía, y me respondan lo siguiente: si ven alguna fractura ahí en esta radiografía. ¿Alguien que quiera participar? Abierta la discusión. ¿Quién nos quiere colaborar de los estudiantes o de algún colega que quiera hacer su aporte? Tenemos aquí las 3 proyecciones: mortaja, lateral y anterior. Se ve una fractura a nivel del peroné. ¿Esta? Pipi. Listo, ¿algo más que ven ahí? ¿Está oblicua? Ajá. Según Weber, ¿cómo la clasificarían? ¿Tipo A, tipo B o tipo C? ¿Tipo C? Tipo C, correcto. ¿Alguna imagen de extensión o suficiente con estas proyecciones? ¿Sus aportes? ¿Alguien que nos quiera colaborar? No sé si me equivoco, pues la imagen es clara, ¿no? No habría necesidad de algo. Y de acuerdo al mecanismo de Lausch-Hansen, ¿qué mecanismo podría estar explicado? Supinación, rotación externa, pronación, abducción, pronación, rotación externa. No importa que se equivoquen, es como para Rotación hacer externa. rotación externa, y el pie estaba inicialmente
supinación, pronación. Supinación. Bueno, listo. Entonces, pues es una paciente, un adulto de 76 años, femenina. Presentó pues una caída de su propia altura con dolor y deformidad a nivel pues de su tobillo izquierdo. Se le tomaron estas radiografías. Aquí pues se miró claramente pues que tenía una fractura Weber tipo C y que asociado a eso pues presentaba también otros hallazgos que si uno es acucioso pues podría encontrarlos. Vemos que aquí tenemos una fractura también del malleolo posterior que probablemente se nos pudo haber pasado. Vemos aquí como una imagen de una doble línea. Aquí podría corresponder al fragmento. Aquí también no es claro como la parte del malleolo medial si puede haber o no una fractura. Entonces también como que nos hace pensar. Entonces, a esta paciente le pidieron una tomografía y esta es la tomografía de la paciente. ¿Qué miramos aquí? Ya miramos una fractura del malleolo posterior. Vemos que hay más del 25% de compromiso de la superficie articular. Claramente aquí hay una brecha articular de más de 2 milímetros. Vemos aquí el trazo de fractura que compromete la incisura. Aquí se puede ver probablemente, mentira, sí, pues una fractura de Tilaus Chaput. Y vemos aquí también pues la fractura claramente pues del peroné. Entonces siempre tenía. Y aquí vemos también la fractura del malleolo medial. Entonces tenía una fractura trimalleolar asociada pues a una fractura de Tilaus Chaput. Entonces la importancia como de ser acuciosos pues como con las radiografías. Vemos que teniendo en cuenta pues el mecanismo de la lesión pues nos puede orientar a que presente también otras lesiones asociadas y con ello pues hacer como un correcto abordaje. Este fue el manejo que se le dio pues a la paciente, que se le hizo pues se utilizaron pues una plaquita tercio de caña, aquí en este caso, unos clavos de Kirchner y clavos esponjosos y también pues una fijación pues transindesmal pues por la inestabilidad que puede tener esta paciente. Entonces dejo abierta la charla para que participen o hagan algún aporte sobre esta fijación, qué opinan. Alexander, creo que no está la última imagen. ¿Esta? No, no, La no. del... Sí, la del caso, el control posoperatorio. Exacto. Ahí. Bueno, abierta un poco la discusión. Como pudieron ver, la radiografía que nos presentó Alexander, el caso clínico, la primera imagen traía trampa, y una trampa bastante importante. Alexander, muchas gracias, muy amable, una excelente presentación. Yo creo que cumplió las expectativas desde lo más básico para los estudiantes que están iniciando la actividad o el aprendizaje, hasta nosotros y me incluyo, pues porque la verdad que estuvo muy, muy buena, muy didáctica. ¿Algún comentario? Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, Franco, todos los colegas presentes, los estudiantes. Yo quiero unirme a tus palabras de felicitación para Alexander. Creo que la presentación fue bastante buena. Mostró todos los tópicos en cuanto a clasificación, en cuanto al mecanismo del trauma, las formas que se utilizan en el tratamiento de este tipo de fracturas. Y creo que cerró muy bien con un caso muy ilustrativo, el cual eventualmente podría ser subvalorado si uno no lo mira en detalle. Es una fractura prácticamente de los 4 maleolos cuando se vio que también tenía un compromiso del tilo Chaput. Creo que este es un buen ejemplo de que este espacio académico está abierto para todos, desde los especialistas, como muchos ya han pasado por aquí presentando cosas de un nivel bastante alto, hasta las personas en formación como Alexander, que veo que tiene interés en ortopedia,
y se ha preocupado también por presentar muy bien un tema el día de hoy. De tal manera que esta es una invitación para todos. Este espacio es grande y aquí creo que hay cabida para estudiantes, para los internos, para los médicos generales, en fin, y todas las personas que nos colaboran en quirófano, que también sería muy bueno tenerlos en este espacio. Franco, muchas gracias por tu coordinación, que también ha sido excelente y muy amables a todos. Seguramente habrá algún otro comentario. Muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias, muy amable por tus comentarios, muy halagadores y estimulantes. Yo creo que el doctor Hernán Darío Herrera, para quien no lo conoce, yo creo que es nuestro cirujano de pie y tobillo. Los comentarios que nos va a hacer seguramente van a ser muy valiosos. Yo quisiera, antes de que hable Hernán Darío, que nos ilustre, pues, o una pregunta adjunta al eventual comentario que pueda hacer es el uso de la artroscopía en este tipo de lesiones o en general. Hernán Darío, muchas gracias por tu presencia. Sí, buenas noches para todos. Realmente felicitar a Alexander. Habíamos revisado la charla y le ha dicho que estaba bastante completa desde el abordaje, pues, de la anatomía, la biomecánica, que puede llegar a ser bastante compleja, como la como la pudo, pues, ilustrar de la mejor manera y que, pues, nos permite a nosotros, desde ese punto, pues, empezar a conocer cuáles son todas las estructuras que pueden llegarse a ver afectadas ante a un trauma en el tobillo. Ante la pregunta puntual del profe, el papel de la artroscopia, pues es una técnica que ha venido pues como en boom en los últimos años, en las últimas décadas. En este caso, cumple un rol fundamental en esos pacientes donde sospechamos que haya algún compromiso articular importante con conminución. Se ha encontrado una asociación cuando uno entra con el artroscopio a este tipo de fracturas, incluso por encima del 40% de lesiones, por ejemplo, osteocondrales, que pueden ser tratadas en el mismo tiempo quirúrgico de cuando reparamos la fractura. Claramente es un método diagnóstico muy preciso para evaluar lesiones de la sindesmosis cuando tenemos dudas y para evaluar las lesiones ligamentarias también mediales y laterales. Entonces, cada vez juega un papel más importante. Toca pues tener cierto entrenamiento. Cuando tenemos fracturas, como ustedes saben, en la artroscopia pues utilizamos la irrigación, el agua puede extravasarse un poco, generar un poco más de edema, entonces toca ser muy preciso y rápido en esa visualización artroscópica para el diagnóstico, para tratar una lesión osteocondral, resecar algún cuerpo libre, que puede mejorar en la rehabilitación de nuestro paciente y puede evitar de pronto tener un segundo tiempo quirúrgico a futuro. Así que ese es el papel de la artroscopia en este momento, y que me parece que tiene pues gran relevancia. En cuanto a lo demás de la charla, pues como le dije, felicitar a Alexander, muy bien explicado la clasificación de Lau-Hansen, que puede llegar a ser un poco compleja y poco reproducible e interobservador, pero si uno se sienta a analizarla con detenimiento, hay que repasarla varias veces porque seguramente se le olvida a uno, pero es la que nos permite poder identificar y sospechar todas esas lesiones que se producen según el mecanismo que tengamos. Es clave las radiografías para los estudiantes, para los médicos generales. A pesar de que estén las reglas de Ottawa que se mencionaron, pues yo creo que una radiografía no se le niega a ningún paciente que llegue con dolor, edema de su tobillo, y muchas veces más vale pecar un poco por exceso de tomarle su radiografía, estar seguros de que no tengamos una fractura. Para los colegas ortopedistas, si bien este caso me pareció muy interesante cuando Alexander me dijo que lo iba a presentar, creo que en ese momento no lo habían operado todavía, porque justo ese paciente lo habían programado incluso para una osteosíntesis sin antes haberle tomado un TAC. Entonces, eso ocurrió en ese momento. Bueno, el paciente no tenía unos tejidos blandos adecuados, que eso era la otra cosa que hay que mencionar también. Estos pacientes hacen mucho edema, incluso flictenas. Entonces, en el primer momento, si está asociado a algún tipo de luxación, hay que hacer una reducción cerrada, una adecuada inmovilización, medidas antiedema,
no hay afán por operar estos pacientes, hay que esperar que sea el edema, que esté presente el signo de la arruga, como se los hemos enseñado. Entonces, pues tranquilizar también al paciente, explicarle que esto no es de afán, que es mejor tener unos adecuados tejidos blandos para que evitar pues complicaciones a futuro. Y precisamente ese caso lo habían justo programado para una osteosíntesis y siquiera tomarle el TAC. Ahí estaba la trampita de la que hablábamos, entonces hay que ser para todos un poco más acuciosos en revisar ese tipo de imágenes. Lo que hablaba el profe, ya ahorita se hablan de fracturas cuatrimaleolares, donde se ve involucrado ese TILOC chaput. Entonces, ese es un cuarto maleolo del que se está hablando ahora y que hace parte pues también de una avulsión ahí del ligamento tibiofibular anterior. También muy importante lo que mencionó Alexander sobre el maleolo posterior, y creo que es algo que ha venido cambiando con suficiente fuerza en los últimos años, pero que creo que aún ese concepto en algunos colegas no creo que está muy claro y se sigue manejando ese 25% del maleolo posterior como única decisión para realizar la fijación. Y si bien si ustedes ven un 25%, pues es un gran fragmento de la superficie articular que si tienes al menos un 20% sigue siendo algo grande. Por eso se ha tratado de cambiar y como decía Alexander, ser un poco más agresivos, y lo que importa muchas veces es el compromiso de la incisura tibioperonea, y para eso la clasificación que realizó Bartonice y Ramel. Entonces, cambiar un poquito ese concepto del 25% del maleolo posterior. En cuanto a la sindesmosis, también pues es un tema demasiado amplio, podría abarcar una charla completa también de la misma, pero en general, por ejemplo, ahorita también está la tendencia en que no siempre hay que poner un tornillo transindesmal o una fijación transindesmal si uno logra realizar las fijaciones de todos los maleolos. Si se producen arrancamientos maleolares, quiere decir que el ligamento aún está indemne, y si tú fijas el maleolo posterior y fijas ese cuarto maleolo que es el TILOC chaput, estás restableciendo los ligamentos más importantes sindesmales y probablemente no necesites poner una fijación transindesmal. Pero todos son conceptos que claramente han venido pues integrándose en estos últimos años y que hay que aprenderlos a comprender y así poder pues como estar a la vanguardia de este tipo de fijaciones. Lo otro es que muchas veces también se realizan fijaciones percutáneas, tanto del maleolo medial como del maleolo posterior. Y si bien estamos hablando de fracturas que están en una articulación, y el principio o uno de los principios más importantes en la ortopedia es que todas las fracturas articulares deben quedar reducidas de manera anatómica y fijadas con la mayor estabilidad posible. Entonces, es un poco difícil de pronto maniobrar o tratar de hacer reducciones cerradas de estos fragmentos articulares, aunque no imposible, pero de pronto en mis manos no lo es. Prefiero hacer una reducción abierta, cerciorarme de que la articulación esté en su adecuada posición y realizar la fijación pues necesaria. Muy importante también lo de los abordajes, por ejemplo, que mencionó. Hay abordajes posteriores que de pronto tampoco no son muy familiares para todos los ortopedistas, y de pronto se requiere un entrenamiento especial o estudiar muy bien este tipo de abordajes, porque estamos entrando de pronto en zonas donde tenemos pues paquetes neurovasculares nobles. Entonces sí se requiere pues de cierta experticia o de haber pues hecho este tipo de abordajes en prácticas cadavéricas o haberlos visto pues en algún tipo de entrenamiento para poder abarcar muy bien estas fracturas, sobre todo el maleolo posterior. Ese es como mi comentario, espero haber pues aportado en algo y felicitarlos pues por este espacio. Pero claro que sí, Hernán, mil gracias. Tus comentarios son muy valiosos y bueno, para romper un poco ese paradigma que tenemos muchos de los ortopedistas en decir, vamos a operar un tobillito. Ese tobillito tiene muchas complicaciones, muchas cosas que de pronto estamos pasando por alto. Y de ahí pues la importancia de estas presentaciones. No sé si hay alguien que tenga algún comentario más, algún aporte. Los colegas ortopedistas, Gil, Alejandro, algún comentario. Bueno, parece que no. Veo sí muchas felicitaciones, Alexander. Aquí en el interno te hacen unas felicitaciones. Gilcito, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas noches para todos. Nada,
Realmente las palabras, tengo como dos comentarios muy puntuales. El primero es felicitar a Alexander, una muy buena rotación. De verdad que un estudiante muy interesado en cuanto a la temática de traumatología. Y lo segundo es reforzar lo que decía Hernán, porque al primer ortopedista que se lo programaron fue a mí. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de ver con Alexander en ese momento la pequeña trampita que tenía ese paciente a nivel del maléolo posterior y pues que la condición de los tejidos blandos en ese momento no nos permitió hacer el manejo. Entonces creo que, como lo resalta el doctor Concha, usted, profe Cabezas, debemos ser todos un grupo, debemos ser muy acuciosos y hay que siempre, siempre, siempre revisar muy detenidamente todos nuestros pacientes. Nuevamente, felicitaciones, Alexander, y a usted, profe, por la coordinación de esta charla. Mil gracias, Gil, muy formal, evidentemente. No tratemos con ese tono despectivo los tobillitos porque evidentemente este traía una trampa y una trampa grandísima. ¿Algún otro comentario? Bienvenidos. No sé. Luis Felipe, ¿algún comentario? Alejandro, como para reforzar estos conocimientos, ya que los tenemos, es una patología muy, muy frecuente, la estamos viendo todos los días. Yo creo que para los estudiantes fue muy, muy didáctico, fue muy explicativo. Creo que cumplió las expectativas desde lo más básico hasta nosotros que nos estamos en esta discusión. Bueno, Alexander, parece que no hay más Bueno, comentarios. ¿Tienes algún comentario final, Alexander? sí, palabras de agradecimiento. Especialmente pues hago la mención al grupo de servicios ortopédicos especializados que realmente me han recibido de la mejor manera. El tiempo que estuve, todos estuvieron dispuestos a las explicaciones, todos me aportaron cosas buenas tanto en lo académico como en mi formación personal y la verdad quedo muy contento del trabajo que están haciendo. Yo creo que son ortopedistas que tienen un nivel muy alto, que realizan unas cirugías complejas, cirugías que no se me pasaban por la cabeza, que las están haciendo pues aquí en el departamento del Cauca y me parece pues muy interesante esto y realmente me voy es con palabras de agradecimiento por la oportunidad que me han dado pues de dar pues esta charla y sobre todo pues por lo que me han aportado pues todos y cada uno de ustedes. Realmente pues si están aquí en la charla igual aprovecho como para darles el agradecimiento general a todos. Los llevo en el corazón. Muchas gracias. Bueno, Alexander, no, nada más que palabras de agradecimiento y bienvenidos. Como dijo Juan Manuel, este es un espacio abierto para todos. Todos tenemos aquí los espacios para la academia. Yo siempre digo que estamos en un lugar físico no tan atractivo, pero intentamos dar siempre, siempre lo mejor a nuestros pacientes. Hemos conformado un grupo muy fuerte, hemos conformado un grupo sobre todo muy honesto, que lo único que quiere es brindar lo mejor de cada uno de nosotros para que nuestros pacientes se recuperen de la mejor manera. No sé si hay un comentario final. Eh, Veo que hay muchas felicitaciones para ti, Alexander. La verdad que fuiste un estudiante, la rotación muy buena de todo punto de vista. Pues sí, cerraste con broche de oro con esta presentación. Los espacios quedan abiertos. Nosotros somos una gran familia que tenemos nuestras puertas abiertas para el aprendizaje. Son todos muy bienvenidos. Y será pues despedirnos hasta una próxima oportunidad. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima.